tardes, mi nombre es Sandra Santana, apoderada del Colegio Poeta Daniel de la Vega de la ciudad de Quilpué, quinta región. Soy apoderada de mi hija que va en octavo año básico y se suscitó un problema el día viernes 12 de agosto del 2016 en que mi hija fue retirada por el inspector de clases ya que fue acusada de pasar a llevar a un niño de sexto año y como consecuencia de eso el niño perdió su celular porque se le estropeó. Cuando fue a inspectoría mi hija, el niño dijo que mi hija no era la persona que lo había pasado a llevar, por lo tanto la enviaron de nuevo a clases, pero así como el inspector tiene poder para sacar a mi hija en hora de clase, no la llevó para explicarle al curso de que mi hija era inocente de lo que se le estaba acusando. Cuando llegó mi hija de la escuela, nos contó esta situación, que ella se sentía muy mal por lo que ocurrió, porque siempre en el curso va a quedar la duda porque son niños. Por lo tanto, mi hijo mayor, que es apoderado suplente, fue al colegio, pero no había ningún funcionario, solamente quedaba la secretaria, y le tomó una hora para el día martes y cuarto para las 8 de la mañana, porque el día lunes era feriado. Como yo me tuve que ausentar de la ciudad y mi hijo mayor también, le pedí a mi hijo de al medio, que fue ex alumno del colegio, estuvo 3 años ahí y se licenció de cuarto medio con el primer lugar. Le pedí que acompañara a su hermana en la parte afectiva porque ni su hermano mayor ni yo íbamos a estar presentes. Y el día martes 16 de agosto del 2016, cuando ocurrieron los hechos, ni mi hijo mayor ni yo nos encontrábamos en la ciudad. Mi hijo mayor sí regresó, pero no antes de la entrevista ni durante la entrevista. Yo sí estaba ausente de la ciudad. Resultó de que un cuarto para las 8 estaban presentes las personas nombradas, mi hija, su hermano y el adulto, pero la directora, en presencia del inspector, solamente dijo que no iba a recibir al adulto porque no tenía ningún documento que acreditara que me representaba. A mi hijo Juan Pablo tampoco lo aceptó que ingresara a hablar con ella, por lo tanto dio por nula la entrevista, pero el adulto le dijo de que dejara que Gabriela diera su versión. Por lo tanto la directora aceptó y Gabriela dio su versión de los hechos, pero el inspector lo negó. Dijo que jamás había sacado a Gabriela, mi hija, de la sala de clases, en circunstancia que era muy fácil ir a la sala de clases y preguntarle a los alumnos si realmente el inspector retiró a mi hija el día viernes 12 de clases, acusada de pasar a llevar al niño y romper el celular, o no. Pero la directora no lo hizo y el inspector tampoco. La directora le creyó al inspector. Mi hija fue muy valiente, dio un relato muy coherente de lo ocurrido y solamente le pidió que no la saquen de clases, sino que sea en otra instancia, en la instancia de colación o en el recreo, y que de preferencia me llamaran a mí como apoderada cada vez que el inspector necesitara que ella saliera a dar su testimonio sobre algún hecho conductual, que es lo que maneja el departamento de inspectoría en un colegio. Gabriela mantuvo una conversación de más de 20 minutos con la directora y con el inspector en la oficina de la directora, pero en ningún momento ella fue escuchada ni le encontraron la razón, sino que siempre la directora le encontró la razón al inspector, mintiendo enfrente de mi hija cuando era tan fácil como ir al curso y despejar la duda. No se hizo. A continuación, cuando mi hija se retira, el adulto le pregunta cómo le fue, si alcanzó a dar su testimonio, y Gabriela le cuenta a grandes rasgos lo que le sucedió. Y en ese momento le piden la autorización a la directora, al inspector, para que Gabriela se retire porque tenía un comprobante de citación, porque tenía una intervención quirúrgica en un molar. Yo previamente la semana anterior había dado mi permiso por escrito para que le hicieran la intervención. Se sabía que la intervención iba a ser larga, dolorosa y conflictiva para Gabriela. Y Gabriela se estaba preparando ya para enfrentarse a ese acontecimiento, después de que haberse visto entrevistada a solas, cuando ella siempre pensó durante el fin de semana largo que iba a estar acompañada por el hermano y el adulto, y así no fue.
pero la directora, o sea, la secretaria dijo que sí, que se retirara, porque Gabriela entra a las 8:30 y aún no tocaba el timbre y tampoco había pasado asistencia, que por lo tanto se fuera. Por lo tanto, se fueron, pero cuando ya estaban en la calle, la directora con la secretaria llaman a Juan Pablo y al adulto y le dicen que Gabriela no puede salir de clase, no puede salir de la escuela. A la clase no ingresó nunca y no llevó ni mochila, porque sabía que no iba a poder volver porque era una cirugía. Y en ese momento la directora le dice que no pueden retirar a Gabriela y que no puede ir al dentista, aún pasando a llevar la citación dental. Y las citaciones dentales son cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo de la gravedad de la atención que tienen que hacerle. Si Gabriela no se presentaba, perdía automáticamente la hora. Y el abogado, el caballero adulto que acompañaba a mi hija con mi hijo, retiraron a Gabriela porque consideraron de que no había ninguna circunstancia como para que la tuvieran prácticamente como rehén en el colegio. Cuando eso ocurrió, mi hijo mayor justamente iba llegando al colegio, pero no cerca del colegio, sino que a varias cuadras del colegio. Y entonces, para agilizar el trámite, le pidió a Juan Pablo, que estaba más cerca, que le enviara, que por celular se comunicara con la directora para que le diera permiso a que retiraran como ella quería a Gabriela, pero la directora se negó. En ese transcurso en que mi hijo quiere pasarle el celular, se le queda atascado el pie en la puerta y la directora le envía varios portazos en el pie a mi hijo, quedando con la zapatilla rota y parte del brazo herido. Y esa fue la circunstancia en que ya la situación se tornó violenta. Por lo tanto, de todos modos, Gabriela salió del colegio y la directora llamó a Carabineros. Llamó a Carabineros y yo estaba en otra ciudad, ya viajando, cuando me llama la cabo, sin apellido, y me dice que si yo soy la señora Sandra Santana, yo le digo que sí, se produce todo el conducto regular, y si soy la apoderada, le digo que sí, y me dice que por qué la directora no me llamó a mí como apoderada, que ella también es apoderada, pero cada vez que un adulto va a buscar a su hija, la llaman a ella para preguntarle. Yo le dije, bueno, usted tiene a la directora cerca suyo, pregúntele a la directora por qué llamó a Carabineros, porque ella fue quien lo llamó. La directora habló conmigo y sin decirme nada, que tenía a Gabriela como rehén ni explicarme nada, simplemente me dice que mi hijo la agredió físicamente, violentamente, y ese fue el tenor de la conversación. Yo le dije que no, que eso no podía ser cierto. No podía ser cierto porque había un adulto presente y el adulto ya me había llamado para decirme que no era así. Yo intenté comunicarme, pero la directora vía celular no aceptó ninguna comunicación. Transcurrido esto, Gabriela fue al dentista. No sé si la directora dudó que Gabriela tenía atención dental incluso con la citación. Este es el certificado. Este es el certificado en el cual se acredita el tipo de cirugía a la cual fue sometida, con todos los detalles sabidos y a ver en qué circunstancias emocionales llegó Gabriela llorando y en qué circunstancias Gabriela tuvo que ser intervenida en una intervención de 15 minutos alargándose a 1 hora. Mi hijo fue a Carabineros a hacer una denuncia, ya que él fue para decir que no agredió a la directora. Carabineros no encontró prudente que la directora citara a Carabineros porque Carabineros es la última instancia, no la primera. Por lo tanto, no aceptó ningún tipo de reclamos. Tampoco aceptó la denuncia que hizo la directora en contra de mi hijo por agresiones físicas, porque no tenía pruebas, no tenía lesiones y porque mi hijo jamás tuvo contacto con ella, aparte de intentar pasarle el celular porque no lo dejó ingresar a su oficina. Así que hasta ahí duró la participación de Carabineros, sin dejar ningún tipo de denuncia en contra mía o en contra de mi hijo. Solamente mi hijo dio su testimonio, el cual fue derivado a la Fiscalía para una investigación en curso.
Aparte de eso, Gabriela regresó a la casa muy alterada, pero estaba con calmantes, estaba con anestesia. Cuando en la tarde despierta, bebe líquido y se hace todo lo que se acostumbra a hacer en ese tipo de intervenciones, mi hija manifiesta tener mucho miedo, pánico de volver a clases al día siguiente y comienza a tener un cuadro de pánico. Yo la llevé a la clínica Los Carreras. Le extendieron una licencia por 17 días, una licencia que se encuentra acá. Esta es la orden de atención con la hora en que ingresó y con la hora que salió, que fueron más de 3 horas en que fue atendida médicamente. Aquí está la descripción que se hizo con respecto a la parte física, a la parte emocional y psicológica en que ingresó Gabriela, y se encuentra también los exámenes físicos que se le hicieron, como el electrocardiograma, examen de nivel de azúcar en la sangre por desmayos y consecuencias de lo ocurrido durante el shock postraumático que sufrió a raíz de la intervención de la directora y del inspector. Al día siguiente mi hijo fue al Ministerio de Educación en Viña del Mar, pero dijeron de que como la directora hizo intervención de la policía de Carabineros de Chile, correspondía a la Superintendencia de Educación y que tenía que ir la apoderada, que era yo. Yo al día siguiente, el viernes 18, fui a la Superintendencia de Viña del Mar, ubicada en la estación Salto, con el adulto que fue testigo, con mi hijo, exalumno del colegio, con el apoderado suplente, mi hijo mayor, con mi hija, por si le pedían el testimonio, obviamente yo. Nada de lo que yo dije prácticamente fue tomado en cuenta porque todo decía se supone, se supone, se supone, se supone. Aquí está la constancia de la declaración del adulto. La mía no la tengo, según lo que me dicen está en internet. Esta es la constancia de la denuncia. Ahí está el número del folio en el cual yo puedo hacerle seguimiento por internet, y me solicitan que haga una mediación para ver si Gabriela puede ingresar a clases en los términos que yo lo considere conveniente, como por ejemplo agregar a Juan Pablo como una persona responsable que pueda retirar a su hermana en los eventos siguientes, porque antes siempre Juan Pablo retiró a su hermana y no hubo ningún inconveniente, como por ejemplo que no sea retirada en horas de clase por inspectoría, y que si la retiran que sea pero justificadamente, no para que le hagan perder una evaluación, para que le hagan perder una clase, y no nos entrabemos en que la sacaron 4 minutos, 4 segundos o 4 horas. Y el tiempo que la sacan es suficiente como para perder clase, suficiente como para crear todo tipo de conjeturas en el curso, lo que viene en desmedro de la salud física y mental de Gabriel. Esta es la mediación, la cual yo la acepté porque el deseo de mi hija es licenciarse con su curso. Es 8º año, está ahí desde el 2013, ha creado lazos de amistad, lazos afectivos muy fuertes con sus compañeros también se ven afectados, le han manifestado todo tipo de muestras de cariño y de amistad, solidaridad y compromiso con ella, e invitándola a las casas, viniéndola a ver, enviándole regalos, apoyándola en el Facebook y en el WhatsApp y en todo instante. Al ver todas esas muestras de cariño y el lazo de unión tan grande que había, yo dije, perfecto, voy a llegar a una mediación con una persona que calumnió a mi hijo diciendo que la agredió, pero ok, dejémoslo pasar, que llamó a Carabineros asustando a mi hija y asustando a los demás menores de edad en un colegio cuando se acude a Carabineros por algo extremo, pero perfecto, dejémoslo de lado en bienestar de mi hija, porque uno como mamá, al final de cuentas, termina haciendo lo que sea mejor para sus hijos. Yo quiero dejar este testimonio grabado porque primero que nada quiero decirle a los padres que hay que creerle a los hijos, decirle a los formadores de alumnos, profesores, inspectores, directores y todo adulto que es educado para formar alumnos, que crean en sus alumnos y que la directora, el director no sea el foco de atención y que todo el plantel docente esté en función de protegerlo a él o a ella,
sino que protejan al menor de edad, lo que no sucedió con mi hija. Sinceramente, yo quiero que las instituciones, en este caso educacionales, funcionen, porque la denuncia, me dijo la señora que tomó el caso, que lo más probable va a tener resultados o va a ver la luz cuando mi hija ya esté en primero medio, pero que la mediación puede ser más rápida y que ahí pueden pasar todo tipo de cosas y que nadie sabe lo que ocurre en una mediación. Obviamente yo voy a poner todo de mi parte para que las cosas funcionen bien y mi hija pueda volver a clases en las condiciones que le den garantía y seguridad y no enfermen más a mi hija de lo que está. Así que este es mi testimonio. He tratado de no dar los apellidos ni los nombres porque por la investigación en curso. Pero espero que a alguien que está escuchando esto le sirva, porque ha sido con el afán de construir, no de crear dudas ni prejuicios. Solamente contar un testimonio real que yo viví, más aún que yo soy docente y que me veo totalmente sorprendida de cómo han avanzado las leyes y las instituciones, que muchas veces uno cree que son mucho más expeditas, pero al final no lo son tanto. Gracias.